objetivo primario es la enseñanza, es que Dios nos hable, nos ayude, que Dios nos abra el entendimiento, que podamos nosotros realmente ser receptivos para poder ser más eficientes en el ministerio, sobre todo si estás siendo pastor o estás funcionando como pastor. ¿Ok? Por ahí escuchamos un perrito, no sé quién tenga perrito. Gracias por ayudarnos con el perrito. Bueno, déjenme hacer una pequeña oración, ¿está bien? Señor, gracias por ayudarnos. Yo pido que tú nos bendigas, que tomes control de todo esto y que hables a los corazones de los presentes y así mismo a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el ministerio pastoral, pues ahí vamos a comenzar la página 1 de sus notas. Dice ahí una pregunta: ¿qué es ser un pastor? ¿Qué es un pastor? Dice, bueno, primero vamos a ver lo que la Biblia habla de un pastor en el sentido rural, porque de ahí procede pues obviamente esta palabra. Se da a entender de alguien que cuida las ovejas, y eso todos lo sabemos. Sin embargo, Dios decide adoptar este título incluso para Él mismo. Ahí en el Salmo 81 dice: oh pastor de Israel. O sea, el pueblo de Israel llama a Dios su pastor. Sabemos que el Salmo 23 también el rey David lo llama el buen pastor o mi pastor. Entonces Dios adopta este título por la actividad, por lo que significa, por lo que realmente hace un pastor. Eh, Cuando Jesús viene a la tierra, obviamente Él cumple este ministerio. Ahí leemos en sus notas, en Marcos capítulo 6, versículo 34, dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí vemos que Jesús vio a la multitud y Él sintió esto como un pastor, esa compasión. Luego dice que bueno, en Juan 10, no vamos a leerlo ahorita, pero Juan 10 del versículo 7 al 16 habla pues de que Él es el pastor y de que el pastor da su vida por las ovejas y que Él es la puerta de las ovejas y todas estas cosas. Pero más adelante también en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro y de Hebreos, dice por ejemplo que a Jesucristo se le llama el pastor de nuestras almas. Eso va en la línea, ahí está una primer línea. Apunte usted eso, ahí dice que Jesucristo se le llama el pastor de nuestras almas. Entonces, bueno, ya desde aquí yo quiero que sepan, todos los que me están escuchando, sé que la mayoría no son pastores, que son solo algunos pastores, pero seas pastor, seas líder, seas solamente un cristiano sin ministerio ahorita, Dios o Jesús es el pastor de tu alma. Acabo de iniciar ese canal en YouTube donde he titulado Pastor Pastando, porque los pastores somos ovejas. Y eso es algo que no se nos debe olvidar nunca, porque además esto trae descanso también, saber que hay alguien que te pastorea a ti, que cuida de ti, que está al pendiente de tu vida, pastor. Eso es algo que ayuda muchísimo en el ministerio pastoral. Recordar esto cuantas veces sea necesario. Jesús es el pastor de tu alma. Luego dice ahí la siguiente línea: y también dice la Biblia que Él es el gran pastor. Ahí en Hebreos 13:20. Jesús es el gran pastor. Luego dice la siguiente línea: asimismo es el príncipe de los pastores. La palabra príncipe significa principal. Él es el buen pastor y es el pastor principal, tanto de los pastores como del resto de la iglesia. Dice 1 de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando la iglesia como tal, bueno, no existía, existía el pueblo de Israel, pero sabemos que la iglesia nació en el libro de los Hechos, ya cuando los gentiles empezaron después a integrarse.
más adelante con el apóstol Pablo y todo esto, la historia de la iglesia. Pero desde antes, en el Antiguo Testamento, Dios llama a los reyes, gobernantes, líderes religiosos, pastores. También así los llama. Cuando ustedes lean alguno de estos versículos que vamos a mencionar ahorita, él está hablándoles a los reyes, a los sacerdotes, a los líderes, a los gobernadores, etcétera, que había en aquella época. Vemos que hubo pues un tiempo donde estos líderes no hacían bien su trabajo y hay palabras muy fuertes sobre de ellos. Por ejemplo, allí en Jeremías 2.8, eso no está en sus notas, solo está la cita bíblica, pero yo se los voy a leer. Jeremías 2.8 dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? O sea, ahí por medio de Jeremías Dios está como amonestando al pueblo y él está diciendo: los sacerdotes no anduvieron diciendo ¿dónde está Dios? Y los que temían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces ahí está Dios de alguna manera como quejándose, digamos así, de los líderes, y dice: los pastores se rebelaron contra mí. Pero quizás la cita más tremenda donde habla en contra de los pastores está en Ezequiel, perdón, iba a decir Jeremías, pero no, es en Ezequiel capítulo 34, aquí tengo mi Biblia, y ahí pues también lo voy a leer porque es importante que leamos estas cosas, porque esto nos va a ayudar a entender lo que espera Dios de un pastor. Entonces nada más cheque, escúcheme, o si tiene su Biblia y la alcanza a abrir ahí con usted, vaya conmigo ahí a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, espero unos segunditos porque veo que varios están abriendo su Biblia, me da mucho gusto que tenga su Biblia a la mano. Ezequiel capítulo 34. Ok, vamos a leer Ezequiel 34, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Como diciendo: ¿qué no tu trabajo es apacentar a las ovejas y no apacentarte a ti mismo? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y que escuchar al Señor a través de esas palabras. Luego dice: ustedes comen la grosura y se visten de lana, la engordada, hablando de las ovejas, la degollan, mas no apacientan a las ovejas. No fortalecieron las débiles, ni curaron la enferma, no vendaron la perniquebrada, no volvieron al redil a la descarriada, ni buscaron la perdida, sino que ustedes se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Qué fuerte es esto, pero es necesario que sepamos, porque escúchenme por favor, el ministerio de pastor es una de las cosas más sublimes, más gloriosas, pero también complicadas y de extremada responsabilidad, extremada responsabilidad. Más adelante vamos a ir viendo más de estas cosas. Y bueno, dice ahí sus hojas, dice: no obstante la esperanza del pastor que vendrá, espero que todos me vayan siguiendo ahí, al fin de los tiempos, para apacentar a su pueblo, reemplazando a aquellos que se mostraron infieles a su llamado. Sin duda esto se va a cumplir o será cumplido en Jesucristo. Ahí va en la línea. Esto se cumple en Jesucristo. Dice Apocalipsis 7:17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Yo doy gracias a Dios por eso. Dice: y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es buena palabra. Bueno, a grandes rasgos vimos lo que es un pastor
común, pero también vemos que Dios llama a sus líderes de antaño pastores y él mismo es el pastor. Vamos a ver ahora sí específicamente lo que la Biblia dice del pastor de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí habla de cinco ministerios que yo conozco o yo llamo o a mí me enseñaron que se llaman gubernamentales, lo que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Son los cinco ministerios gubernamentales que están en Efesios 4 del 11 al 12. Y esos dice que son dones que Dios dio o que Jesucristo dio a los hombres. Es decir, que Dios dio dones a los hombres en forma humana. Es decir, que el pastor es un don, es un regalo a la iglesia. Así como lo es el apóstol, así como lo es el profeta, así como lo es el evangelista y así como lo es el maestro. Son dones en forma de persona a la iglesia. Son regalos en forma de persona. Espero que me dé a entender con eso. Por eso es que no son muchos. Son dones gubernamentales. Estos dones no son muchos. Es decir, no todos los que me están escuchando van a ser pastores. Algunos sí, en algún futuro. Quizás yo estoy viendo algunos ahorita. Bueno, no sé. Solo Dios sabe. Pero Dios es el que elige, ¿ok? Pero vamos a ver cómo empezó esto desde la iglesia del primer siglo. Vamos allá a sus notas. Dice, desde hace años es característico de las iglesias protestantes o evangélicas llamar pastor a sus ministros de culto. E incluso algunos católicos también así llaman a sus ministros. Dios proporciona a su pueblo hombres con los dones necesarios para apacentar el rebaño de sus hijos, o sea, la iglesia pues. Según la promesa de Jeremías 3:15 que dice, les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Aquí ya tiene motivos de oración para su pastor. Ore a Dios por su pastor. ¿Qué va a orar? Señor, que mi pastor sea conforme a tu corazón. Que mi pastor nos pastoree con ciencia y con inteligencia, conforme a tu palabra de Jeremías 3:15. Esto es un motivo de oración para los intercesores de cada pastor. Dice ahí, en el Nuevo Testamento la palabra pastor se usa en Efesios 4:11, ya lo mencioné, para señalar al ministro de una congregación, pero la palabra apacentar comunica el mismo concepto que es sinónimo de pastorear. O sea, apacentar y pastorear tienen cierto parecido. ¿Se acuerdan que cuando Jesús habla con Pedro, el apóstol, y le dice, ¿me amas? 3 veces, y al final le dice, bueno, le está diciendo, pastorea mis ovejas, y luego también le dice, apacienta mis corderos. O sea, la palabra apacentar y pastorear son sinónimas, pero tienen cierta diferencia, ¿ok? Pero ambas, pastorear y apacentar, son funciones de un pastor. Pastorear y apacentar son funciones de un pastor. Más adelante vamos a ver más de esto. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice, apacienten la grey o el pueblo de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza. Espero que ningún pastor esté a la fuerza. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Espero que ningún pastor sea un asalariado, como llama Jesús en Juan 10. Sino con ánimo pronto. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis. Si alguien llega a tener alguna pregunta, como ahorita no vamos a poder hacerlas, pero realmente es algo que está inquieto en usted y que no se va contestando conforme avanzo, usted puede mandar la pregunta ya sea por el chat y nosotros la registramos y la contestamos, ¿ok? O también lo puede hacer de manera personal, a fin que todos tienen mi número telefónico y yo lo puedo contestar después en otra clase. Entonces, porque no quiero que se queden con dudas.
Y otra cosa, hay cosas que voy a decir que no están en sus notas y que si usted, algunos están tomando apuntes, que bueno, lo puede hacer al reverso de sus mismas hojas o en una libreta aparte. Ok, continuamos. Vamos a ver algunas palabras que de acuerdo al Nuevo Testamento son realmente sinónimas de pastor. Dice, de acuerdo con el uso neotestamentario del término pastor, este tiene la misma función en la iglesia que el anciano o el obispo. Eso va en la línea. Tiene la misma función en la iglesia que el anciano o el obispo. Ahora, voy a explicar esto. Eso sucedía antes, es decir, cuando usted lee en el Nuevo Testamento que habla de los ancianos, o que dice, por ejemplo, el apóstol Pedro, creo que dice, yo anciano, también Juan se llama a sí mismo el anciano, o los ancianos, o los obispos. Estas palabras realmente son sinónimos de pastor. En aquella época eran como, vaya, un anciano hacía la misma función que un obispo y que un pastor. Hoy en día no es así, porque a lo mejor uno va a decir, no, pero no es cierto, los ancianos hacen una cosa, ¿verdad? El obispo hace otra, el pastor hace otra. Hoy en día ya hemos como desglosado quizás por organización, quizás por, no sé, poner algún organigrama y ponemos títulos, pero antes era sinónimo, simplemente era un líder, ya sea obispo, ya sea anciano, ya sea pastor. Aquí vamos a ver algunas definiciones por qué era obispo o qué significaba ser anciano. Repito, pero antes la iglesia solamente veía como el líder o el representante, ya sea que le llamaran el anciano o el obispo o el pastor, ¿ok? Dice, las tres palabras se refieren a un mismo ministerio. Sin embargo, hay algunas iglesias que hacen distinción entre cada uno de estos términos. Eso, como lo dije, es hoy, con el propósito de establecer diferencias particulares en lo administrativo especialmente. Pero vamos a analizar brevemente estos términos, nada más como para entender. La primera línea dice el anciano, ahí va esas palabras, el anciano. Dice el anciano, en la mayoría de las civilizaciones antiguas se ha creído que las personas de edad son las más capaces para gobernar el pueblo en general y pues incluyendo al pueblo de Dios. Esto no solamente sucedía en Israel, sino en otras culturas. La gente de edad, la gente anciana, físicamente hablando, eran los gobernantes. De ahí que a menudo a los gobernantes o líderes hoy en día se les llame ancianos. Miren, en la iglesia debe haber un grupo de ancianos, pero no se refiere a gente vieja, se refiere a gente madura. Por eso digo que antes era literal el asunto, era gente anciana. Pero hoy en día en las iglesias, cuando se refiere al grupo de ancianos, se refiere al grupo de personas con una madurez espiritual confiable, considerable, que es manifiesta, pues. Entonces puede ser incluso gente joven, pero la verdad es que sí tiene que tener una madurez, pues de 10, o sea, muy, muy, muy confiable. Pero no tiene que ser un viejito, o sea, puede ser alguien, no sé, de 40 años, 30 años incluso, que puede ser anciano en la iglesia. Muy bien, en el Antiguo Testamento anciano es la traducción de la palabra griega presbúteros y hoy en día se usa presbítero. Y algunos pastores, ¿verdad? De algunas denominaciones así se nombran. Yo, Edgar Pacheco, el presbítero, o el presbítero Edgar Pacheco. Es por esta razón. Entonces, si se da cuenta, presbítero, pastor, es lo mismo. ¿Ok? Al principio los ancianos solo ejercían poder civil, antes. Pero al llegar a la época del Nuevo Testamento ejercieron autoridad juntamente con los principales sacerdotes y formaban parte del Sanedrín. Ahí va la línea, Sanedrín. Creo que me la voy a acabar. Muy bien. Ahora, ahí hay un recuadro en sus hojas. No lo voy a leer porque pues eso lo puse ahí simplemente como para información y ayudarles un poquito.
lo que significa el Sanedrín, pero rápidamente lo describo. El Sanedrín era un grupo de ancianos religiosos, pero básicamente funcionaba hasta antes de la iglesia, es decir, cuando Cristo vivía existía el Sanedrín, pero después del libro de los Hechos, ya el Sanedrín básicamente va desapareciendo porque es como cambiado por lo que es el presbiterio, y eso es lo que viene más adelante. Dice, en las sinagogas había un consejo, vamos en sus notas, de ancianos gobernantes. Cada congregación ya del Nuevo Testamento, es decir, ya las iglesias, tenían su presbiterio. Antes, con los judíos, existía el Sanedrín. Después ya en la iglesia, en las sinagogas o en las iglesias, había un presbiterio, que es lo que hoy conocemos como el Consejo de Ancianos. O sea, traducción al tiempo actual, el grupo de líderes, los ancianos, eso es básicamente un presbiterio, era el grupo de ancianos, ¿ok? Ahí si se acuerdan, por ejemplo, en Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no descuidara el don que había recibido por la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio en aquella época pues era el grupo de ancianos, de líderes, de pastores de la época. Cuando yo salí del instituto bíblico, existía un grupo de ancianos, espiritualmente hablando, que eran profetas, y a ese grupo especial se le llamaba presbiterio. Es decir, que no todos los pastores estaban incluidos ahí, solo los que tenían el don profético. Pero es lo que hacemos ya hoy. O sea, hoy usamos estas palabras y básicamente las acomodamos a lo que consideramos o como nos pueda ayudar. Pero en aquel entonces yo eso era lo que entendía por presbiterio. El presbiterio era un grupo de pastores o líderes con don profético. Y salíamos del instituto y oraban por nosotros y nos daban palabra profética. Pero sabemos que todos podemos dar palabra profética si estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente todos los líderes de la iglesia, si están llenos del Espíritu Santo o si pertenecen al grupo de ancianos o del ministerio cercano, pueden ser un presbiterio o profetizar. Bueno. Dice, ahí seguimos leyendo, pero el oficio de anciano adquirió un giro diferente. Mientras entre los judíos los ancianos se encargaban sobre todo de los asuntos administrativos y civiles y no se encargaban de los cultos en las sinagogas, los ancianos cristianos, ya cristianos, no judíos, sino los cristianos, ya visitaban a los enfermos, haciendo su trabajo pastoral. Por eso dice Santiago que si está alguno enfermo entre ustedes, que llame a los ancianos, es decir, a los líderes. Puede ser al pastor, o puede ser al copastor, o puede ser a cualquier líder que está o que es parte del grupo ungido, no sé qué palabra usar, que es lleno o autorizado por el pastor principal para hacer estas cosas. Vemos, por ejemplo, ahí en sus notas que el apóstol Pedro se identifica a sí mismo como el anciano. Dice, yo Pedro ruego a los ancianos que están entre ustedes. O sea, la carta del apóstol Pedro está escrita a las iglesias, a la iglesia universal, y dice, yo le ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también. O sea, él dice, yo también soy anciano, pero no está hablando físicamente. O sea, yo soy un líder, yo soy un apóstol, yo soy alguien comisionado por Dios para apacentar el pueblo de Dios. El apóstol Juan también dice en la tercera carta, dice 1:1, el anciano, hablando del mismo, a Gallo. Gallo pues era una persona, no crean que era un gallo kikiriki. Dice, el amado a quien amo en la verdad. Bueno, dice, pues, puesto que el verbo supervisar, ahí vamos a ver el otro término, vimos ya anciano, ahora vamos a ver obispo, la palabra obispo. Dice, el verbo supervisar se usa en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 para describir la función de los ancianos, y Pablo llama obispos a los ancianos de Éfeso. Ahí está la cita bíblica en Hechos 20:28, dice obispos. En Tito 1:5 también se usa la palabra obispo y está hablando a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores. Dice, parece que los términos anciano y obispo realmente eran intercambiables, eran sinónimos. Entonces, la siguiente línea vamos a poner el obispo.
Muy bien. Dice el obispo. Dice la transcripción corrupta del vocablo griego skopos. O sea, la palabra griega es realmente skopos, pero se fue corrompiendo esta palabra y ya después terminó siendo obispo. ¿Ok? Significa vigilante. Es decir, cuando a alguien se le dice el obispo es un vigilante, es un inspector, un superintendente o un supervisor. Por ejemplo, aquí en la iglesia que Dios nos permite pastorear, llamamos supervisores a algunas personas. Básicamente yo les puedo decir, ustedes son obispos. Obviamente, si usted viene de trasfondo católico, pues sabemos que un obispo pues era una autoridad alta, ¿no? Entonces como que en la mente, sobre todo de los que venimos de trasfondo católico, si me dijeran obispo me sentiría extraño. Pero realmente podríamos decirles obispos. Yo conozco algunos pastores, ministros, por ejemplo a Bennett Smith, no sé, algunos lo conocen. Él así mismo así se llama, o sea, dice el obispo, yo soy el obispo Bennett. Así tiene su tarjeta de presentación, así en sus correos electrónicos, así él firma, el obispo Bennett. ¿Va? Pues cada quien, ¿verdad? O sea, está bien. ¿Qué significa obispo? Pues que es un supervisor de la obra de Dios, punto. ¿Ok? Bueno, dice ahí, se usaba en sentido secular antes de que se incluyera para la iglesia hace muchos años, pero se adoptó en el vocabulario cristiano. Entonces realmente la palabra obispo viene de un trasfondo no cristiano, una persona que supervisaba, no sé, cualquier cosa, se le decía obispo. Pero después ya, bueno, ven a supervisar la obra de Dios. Esa es una función de un pastor. Pues ya también se le puede llamar obispo. ¿Sí? Según el Nuevo Testamento, el obispo era un hombre llamado y dotado por Dios para cuidar de la iglesia local. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, miren por ustedes y por el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Obispos, es decir, por supervisores, por superintendentes, por vigilantes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Entonces ahí está hablando de los pastores. Espero que no me digan obispo. Con el transcurso de los años llegó a significar, ¿verdad?, el puesto de un alto jerarca eclesiástico, aunque muy distinto del sentido del Nuevo Testamento. Ser obispo, de acuerdo a la Biblia, se considera como una buena obra, como un buen deseo. Según la primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo le dice, palabra fiel. Ahora, si el apóstol Pablo está diciendo, esto es una palabra fiel, es decir, es una palabra del cielo, es una palabra certera. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que si alguno anhela ser pastor, buena obra desea. No saben qué se va a meter, pero buena obra desea. Bueno, pero la idea es que sepan en qué se van a meter. Bueno, pero bueno, lo dice la Biblia. Buena obra, es decir, si alguien lo desea, está deseando algo bueno. Más adelante vamos a ver más acerca de este asunto, ¿ok? Pero aquí está la escritura. Si alguno anhela obispado o servir a Dios en estas esferas, en esta dimensión, buena obra desea. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, hay que ver cómo ando de tiempo porque hasta aquí me fui un poco rápido porque es como la introducción, ¿ok? Realmente lo bueno empieza a partir de ahora, porque estamos hablando del ministerio pastoral y a grandes rasgos vimos cómo la Biblia llama a pastores a sus líderes, cómo Dios mismo es considerado el pastor de Israel o el pastor de nuestra alma, cómo los líderes de hoy en día somos llamados pastores, ¿ok? Pero la pregunta de los 68,000 o no sé cuántos miles de pesos, ¿cómo saber si yo soy llamado a ser pastor? Esto
no solamente yo me lo pregunté un montón de veces, esto muchos me lo han preguntado y yo también he hecho esa pregunta. Y la verdad que aquí sí quiero tomarme tiempo, así que me queda hora y media. Bueno, vamos a tener un descansito, no creas que no. Pero, ¿por qué? Porque esto es el fundamento del asunto. Si hay pastores que no saben si Dios los llamó o no, están en un lío tremendo. Tremendo. Porque a veces alguien está pastoreando y no sabe en qué momento está ahí. Hay personas así. Que dicen, estoy al frente de la iglesia porque no había quien y me aventaron a mí y pues aquí estoy echándole ganas. Pero, esto es una tragedia, hermanos. Es en serio, o sea, lo digo medio de chiste, pero es una tragedia. ¿Por qué? Porque es indispensable, no necesario, indispensable saberse llamado. Saber que fuiste llamado. Tienes que tener una convicción ahí en lo profundo de tu ser que Dios te llamó. Porque si no existe eso, simplemente en cualquier momento vas a salir volando. Y yo he tenido que a veces preguntarle a algunos líderes, bueno, pastores específicamente, o algunos otros líderes también, misioneros o siervos de Dios, cuando los veo así en crisis, esta pregunta ayuda muchísimo. Yo les digo, ¿a qué te llamó Dios? Esto es fundamental, es el cimiento de todo. Porque si no sabemos a qué nos llamó Dios, podemos terminar en cualquier lado. Es como subirte a un autobús y te subiste, pero no sabes a dónde iba porque simplemente tú querías caminar y obviamente te va a llevar a donde sea. Pero saber a qué te llamó Dios te va a ayudar a regresar vez tras vez cuando los problemas, las circunstancias, las luchas personales, el ataque del diablo, el ataque de las ovejas, porque aunque aquí tengo ovejas enfrente de mí, las ovejas a veces muerden. Cuando todo esto sucede, nos podemos confundir. Y los pastores que me están escuchando seguramente me van a menear por lo menos la cabeza de que sí sucede. Nos podemos confundir. Dice el pastor Jairo, sí, amén, amén. Porque esto es parte del rollo. Entonces, ¿cómo regresamos después? Hagas de cuenta que a veces unas revolcadas como cuando te vas a la playa y sales así y no sabes dónde está el norte ni el sur. En lo que te ubicas, esta pregunta te ayuda. ¿A qué me llamó Dios? De verdad, esa pregunta, cuando tú te haces, ¿a qué me llamó Dios? ¡Pum! Eso me vuelve a ubicar, eso me vuelve a sentar y de ahí, ¡pum!, vuelvo a despegar. Por eso es indispensable saber del llamamiento. Saber del llamamiento. Porque algunos desean ser pastores. Bueno, voy a hablar cosas duras, lo siento, pero necesito ser así. Pero yo sé que la mayoría no son pastores, como lo dije, y yo estoy confiando en que los que no son pastores y que nunca lo van a hacer, sean responsables con la información que yo voy a dar aquí. De hecho, quiero que oremos por eso, porque yo soy responsable por enseñar. De hecho, hay un versículo en Santiago que a mí me pone el dedo así, que si yo enseño, me estoy exponiendo a un juicio más riguroso, y ahorita lo vamos a leer más adelante. Entonces, yo soy responsable de lo que estoy enseñando, pero ustedes son responsables de lo que hacen con lo que les estoy enseñando. Ambos tenemos responsabilidad, ¿está bien? Entonces, yo quisiera que delante de Dios, pues, tuviéramos el temor correcto. O sea, no un miedo que nos bloquee, pero sí el temor correcto con la enseñanza que estamos recibiendo, con la palabra que estamos recibiendo, y que la guardemos con temor y temblor delante del Señor. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser responsables. A mí, con la enseñanza, y a ellos con lo que reciben, con la información que reciben, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando
alguien siente que es llamado, porque yo les decía esto, me quedé en esa parte. Hoy en día hay personas que dicen que están inquietas, que quieren ser pastores o que sienten ser pastores, pero al analizar sus corazones, realmente lo que desean es otra cosa y no pastorear precisamente. Y ahorita voy a decir algunas cosas que desean. Desean ser famosos. Desean ser personas con influencia. Desean ser personas que tienen a su cargo gente, etcétera, etcétera. Algunos desean hacer dinero. Todas estas cosas nos pueden... Ahora, ¿por qué alguien desea esto? Pues porque obviamente no todos los pastores que existimos hemos dado el testimonio correcto ni hemos hecho el trabajo adecuadamente. Lo digo con temor y temblor porque yo soy pastor y yo estoy expuesto. Estoy al frente de este asunto. Una de las clases que más adelante daremos aquí en el Instituto Zinzendorf es la historia de la iglesia y es una clase indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque necesitamos conocer nuestra historia o la historia de la iglesia, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Lo que hemos hecho mal a través de los años, de las épocas, lo que hemos hecho mal a través de la historia. Porque hay un dicho por ahí, incluso no me acuerdo exactamente cómo va, pero dice que el pueblo que conoce su historia es sabio, pero el pueblo que ignora su historia es insensato. Porque si conocemos la historia y somos prudentes, vamos a tratar o hacer algo para no cometer los mismos errores. Vas a prestar atención y decir, oye, esto lo hicieron mal hace 50 años, hace 1000 años, esto aquí cayeron en un hoyo, hicieron muchísimo daño. No hay que hacer eso. Por eso la historia de la iglesia es importante, ¿ok? Entonces, bueno, desear ser pastor es bueno, según lo que acabamos de leer en 1 Timoteo 3:1, dice que es buena obra deseas, pero habrá que ver si es un deseo realmente que Dios puso o es un deseo de tu carne. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá falsos pastores, maestros, falsos profetas. Y yo no quiero ser uno de esos. Oren por mí, por favor. O sea, yo no quiero ser uno de esos. Por eso esta clase a mí me ayuda incluso darla, porque me regresa muchas cosas, me pone, ay, tengo que prestar atención aquí. Entonces, por eso el llamado es importante. Ahora, ¿cómo saber? Que es a lo que vamos a entrar aquí. ¿Cómo saber que Dios me llamó? Es lo que vamos a analizar ahora, ¿ok? Porque bueno, yo hago la pregunta y algunos ni siquiera saben, otros me saben responder, pero otros no saben. ¿Cómo saber que Dios me llamó? Lo que vamos a ver ahorita lo podemos aplicar no solamente al pastorado, se puede aplicar casi a cualquier ministerio, ¿ok? Dios te llama y esto se puede aplicar. Ahorita yo voy a compartir algunos testimonios pues, personal. Perdón si hago mucho de mí, no es mi intención, pero pues es como que lo que tengo más a la mano. Si cuento algunos testimonios de otras personas, lo haré. Obviamente quizás cambie nombres y mi intención no es exponer a nadie, mucho menos avergonzar a nadie. Simplemente es para ilustrar puntos y poder aclarar más o dejar la enseñanza más firme. Espero que me entiendan. Bueno, vamos a sus hojas. Dice, el llamado al ministerio pastoral. ¿Qué se necesita para ser un pastor? Una vez me preguntaron eso. Ay, qué chido. Y yo le dije, ay, qué emoción. Bueno, pausa antes de que continúe. Algunas personas creen que con tomar esta clase van a ser pastores. O sea, obviamente no. Desde ahorita se lo digo. Esta clase no te hace pastor. ¿Ok? Ir a un instituto bíblico no te hace pastor. Conozco a muchos que han ido a institutos bíblicos y han terminado con honores y no son pastores. Ahora, eso no significa que por eso no voy a ir a un instituto bíblico o que por eso no voy a estudiar. Obviamente me voy a preparar y más si ya sé que tengo que ser pastor o que voy a ser pastor o que soy pastor. Por eso yo agradezco mucho la atención de los pastores que están
tomando esta clase, porque la verdad es indispensable, necesario seguirnos preparando constantemente o refrescar conocimiento. ¿Ok? Pero aclaro eso. ¿Qué se necesita para ser pastor? Mucho más que una clase, mucho más que un curso, mucho más que un diploma, mucho más que un papelito, mucho, pero mucho más. ¿Ok? ¿Es necesario? Sí, pero es mucho más que eso. Dice aquí una anécdota por ahí que saqué de algún libro. Dice, un joven le preguntó a un pastor, ¿qué significa ser pastor? A lo que el anciano le respondió, ¿has predicado o ha predicado usted 156 mensajes cada año a la misma gente? Bueno, los pastores que me están escuchando saben lo que eso significa. Aquí hago pausa otra vez. Esto que voy a decir es muy sensible. Escuchar a los mejores. Tiene acceso a los mejores. Ahorita todo mundo subimos nuestras prédicas a las redes sociales. ¿Quieres escuchar a un predicador? Lo puedes hacer. Hay muchos. Y esa es parte de la confusión hoy en día con la iglesia. Y por eso esta clase yo oré y ruego a Dios que nos ayude a entender la importancia de ser pastor. La gente puede acceder a los predicadores, pero la gente no accede hoy en día fácilmente a sus pastores. Puedo tener acceso a un predicador por medio de la pantalla, por medio de online, por medio del internet, pero no voy a tener acceso por medio del internet a un pastor, porque un pastor es mucho más que un predicador. Y esto es parte de la confusión hoy en día. Algunos quieren ser pastores, pero lo que realmente quieren ser es ser predicadores. Algunos me han dicho, es que quiero ser pastor porque quiero andar en los congresos, quiero predicarle a las multitudes. Entonces tú no quieres ser pastor, tú quieres ser un predicador. Ahora, obviamente, los pastores predicamos. Pero no todos los predicadores son pastores. Espero que no se vayan a rasgar las vestiduras algunos, ¿verdad? Después de esta clase. Pero necesitamos entender. Hay carencia, hermanos, hay carencia de pastores genuinos conforme al corazón de Dios. Hasta cierto punto, es mucho más fácil ser un predicador que ser un pastor. Para ser predicador, obviamente, pues se necesita unción de Dios, mucha lectura, mucho carisma y dale. Pero para ser pastor se ocupa todo eso que dije y mucho más. Yo he estado en pocos congresos, yo no soy de los que anda de congreso en congreso. Y es hasta cierto punto fácil, hasta cierto punto obviamente. Porque es muy cansado también, ¿eh? Pero hasta cierto punto es fácil, voy, predico y le doy con todo y luego me voy y ya no sé más. Yo les dejo ahí la revolución a los pastores que me invitaron, ¿verdad? Así como me dejan la revolución cuando vienen a predicar acá. Luego me toca en la semana a veces, ¿verdad? Si dejaron confusión, pues a estar enderezando, o si me los dejaron alborotados, estarlos calmando. Eso le toca al pastor, o sea, el predicador ya se fue. Entonces, bueno, regresando a nuestra hojita. Dice, ¿ha predicado usted 156 mensajes cada año a la misma gente? No es lo mismo predicar un mensaje en un congreso aquí, y luego voy a otro lado y predico el mismo. Eso lo he hecho yo y muchos predicadores hacen eso. Nos invitan a 2, 3 congresos diferentes, predico el mismo mensaje, sin problema. Aunque ahorita, bueno, ya el internet pues ya no nos va a dejar hacer tanto eso, porque ya se recetaron tu predicación antes, ¿verdad? Y cuando tú llegas ya se la saben, pero bueno. El punto es que cuando uno tiene personas, por ejemplo, 50 personas, 100 personas, 20 personas, cada semana,
obviamente no les puedes predicar lo mismo cada semana. Entonces abriéndoles mi corazón, hermanos, literalmente me angustio cada semana. Cada semana me angustio. Yo no sé, los pastores que me están escuchando o que me están viendo, compartan esto. Yo no sé si también se angustian, pero yo casi estoy seguro que sí. Cuando te toca predicar a tu congregación es angustia. Ahora, ¿por qué es angustia? Porque yo no quiero dar palabras por dar palabras. Yo quiero dar palabra de Dios. Palabra de Dios. Y hay que meterse, y a veces yo no escucho al Señor fácilmente. No sé qué piensen los pastores que me escuchan. A veces sí, a veces no. A veces es sábado a medianoche y estás que no te puedes dormir porque todavía no tienes nada. Otra vez veo al pastor Jairo aquí, es el único que tengo al frente aquí de pastores, que también me dice sí. Entonces, bueno, por eso aquí lo primero que le dice la respuesta a este jovencito, de acuerdo a lo que estamos leyendo, dice, le has predicado 156 mensajes, o sea, 156 angustias a la misma gente. Otra pregunta, ¿has luchado o ha luchado usted por llevarse bien con más de 100 personas y a la vez agradar a Dios? Esto es otra lucha. O sea, no sé cuántos tengas en tu congre, pero si tienes 50, obviamente uno tiene que intentar llevarse bien con todos. Y a veces no se puede. A veces, por más que uno lo intenta, ay, somos humanos, hermanos, somos de carne. Ay, a veces hay hermanitos que por más que los quieres ver lindos, nomás, no. Tiene el ministerio de la lija y el ministerio del serrucho y el ministerio del martillo y tú dices, ¡ah! Entonces, un pastor lucha, no me estoy quejando, estoy hablando la realidad. Un pastor lucha, es una realidad, lucha constantemente con este punto. Estar intentando llevarse bien con su propia congregación. Y aparte, agradar a Dios. O sea, hay que agradar a Dios en el sentido, no es porque hay que queja, no, pero obviamente es, a veces uno, a veces tenemos que estar entre la lucha de agradar a la gente o agradar a Dios. Obviamente agrado a Dios antes que a la gente, pero a veces se mete uno en unos conflictos por eso. Solo los que somos pastores lo entendemos. Siguiente, se ha esforzado para encontrar la manera de hacer venir a la gente a todas las reuniones. Reunión de oración y usted se pone de cabeza y ora y hace un video bien bonito y, ¿verdad?, una pancarta y vienen 5. Reunión de evangelismo y hermanos, vengan y ya vamos a hacer y la Biblia dice y aquí usted le mire, esto es para usted y ahí estás intentando que la gente venga y haga lo que la Biblia dice y no hay resultado. Esto es algo que vive un pastor. Cuarta, quinta, ya no sé en qué voy. Dice, se ha esforzado por ser congruente. Ser congruente con lo que predicas y a veces sentirte hipócrita. Hermanos, obviamente predicamos la palabra, pero también nos esforzamos por vivir la palabra. Y obviamente a veces no lo logramos, a veces no logramos vivir la palabra como dice la Biblia. Es decir, todavía pecamos. Puede rasgarse las vestiduras. Todavía fallamos. Todavía nos bajamos de la cruz de repente. Todavía nos salen nuestros 5, 15, 20, 30 minutos y explotamos. Entonces es muy difícil a veces, se siente uno hipócrita, es una lucha tremenda tener que hablar las verdades de Dios cuando tú te acabas de pelear con tu mujer o con tus hijos o cuando
casi le recuerdas el 10 de mayo, pero te aguantaste al taxista que se te cerró, ¿verdad? Es difícil, hermanos. Entonces aquí dice, ¿te has esforzado por ser congruente entre lo que predicas y lo que vives? Es una lucha. Dice, ¿ha pasado horas usted en oración y preparación y luego sentir que muy poco fue logrado? Es otra cosa que sucede. Seguimos. ¿Ha intentado sanar al quebrantado de corazón o restaurar el hogar destruido y a veces no ver muchos resultados? Inviertes horas y horas en consejería, en esto, en visitas, en compras cosas, bla, 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 bla. 15 días y están igual o peor. Entonces tú dices, ah, esto vive un pastor. Así que los que quieren ser pastores, ahí verán. Dice, en alguna ocasión ha derramado todas sus energías para la conversión de un alma y sin ver resultados. Ha tratado de discipular a personas invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo y al final se van de la iglesia. Esta es una de las cosas más frustrantes. Quieres discipular y estás bien emocionado con alguien, estás ahí, ¡ah! Invertiste todo esto, tiempo, dinero, fuerzas, todo, y ya un día se fue. Bueno, ahí yo digo, pues de todas maneras es del reino de Dios, ya está. Hablaremos más adelante de esto. Dice, ha tratado de formar líderes que le ayuden en la hora del ministerio y ver pocos resultados. ¿Ha sentido la agonía de no saber qué predicar y de todas maneras tener que hacerlo? ¿Ha experimentado la angustia de pararse al frente y hablar de Dios cuando sabe que usted mismo está muy carente de eso? Por ahí creo que mejor me caigo. ¿Ha sentido la frustración de ver cómo llega gente nueva a la iglesia, pero luego se va sin saber cómo retenerla? ¡Ah! Jalarte los pelos. Ves que viene, estás bien emocionado. ¡Ay! Llegó una familia y tú ya no sabes ni qué hacer. Les regalas un café, no sé, inventas cosas. 3 meses y ya no vuelven a venir y vas por ellos y ya no quieren regresar o te dan vueltas y no van. ¿Ha tratado de dirigir a los demás y que nadie lo siga? Luego dice, si no ha sentido nada de eso, no le puedo explicar lo que significa ser pastor. Punto. Ya, o sea, te quiero explicar qué es ser pastor, pero si no has sentido nada de esto, es como cuando uno intenta decirle a alguien soltero lo que es tener hijos, pues cuando ni casado y mucho menos hijos tienen, ¿no? O sea, puede entender cosas, pero no es lo mismo cuando ya los tienes, ¿ok? Entonces, obviamente es difícil, pero bueno, vamos a continuar. El llamamiento. Hace rato dije que este era el rollo y apenas vamos a entrar al punto. En 3 minutos vamos a tener un pequeño descanso por si necesita pararse o ir al baño y regresamos, ¿ok? Vamos a ver el llamamiento. Primero, el verdadero pastor no se pone a sí mismo. Eso debería usted subrayarlo ahí en sus hojas, ponerle ahí colorcitos, ¿verdad? Porque conozco a más de uno que se ha puesto de pastor solito. Conozco a más de uno que solito se puso. Mire, esto es algo que yo incluso un día hablaba con mi propio pastor. Yo un día le dije, pastor, ¿que no se puede hacer algo para que
alguien que no es llamado, que no está capacitado, que no tiene el carácter que dice la Biblia que debe tener, que no tiene las cualidades o el perfil que dice la Biblia que debe tener, que una persona así ponga una iglesia, que no hay algo, una manera de regular esto en el cristianismo, y que cree, no lo hay. En el catolicismo sí. O sea, no cualquier persona dice yo voy a abrir una iglesia aquí de San Patito el Bonito y voy a ser el sacerdote de este lugar. O sea, no, eso no se puede. En el catolicismo eso no se puede. No puede decir alguien diciendo, a ver, pásenme la sotana, a partir de ahora yo soy el padrecito de aquí. No se puede. Pero sí se puede que alguien llegue y diga, a partir de ahora yo soy el pastor y aquí pongo un letrero, iglesia el Patito Bonito. ¿Quién te quita? Nadie. ¿Quién te dice no lo hagas? Nadie. ¿Quién te lo impide? Nadie. Esto me asusta. Es una tragedia, hermanos. Realmente es una tragedia eso. Y sucede. Gente que se siente que lo sabe, que puede, que cree que tiene un poquito de gracia, ¿verdad? Un poquito de facilidad de palabra. Dice, yo también puedo. Y ponen su letrero, el Patito Bonito, iglesia cristiana, y todos son bienvenidos. ¿Y qué crees? Que sí va gente. Pero yo no sé qué suceda. Esto es tan peligroso. Porque ¿sabe qué? Se nos olvida que no es obra de hombres. Esto es obra de Dios. Y yo espero que retumbe eso en nuestro corazón. Esto no es obra de hombres. Esto es obra de Dios. Por eso el verdadero pastor no se pone a sí mismo. Porque el reino, vamos ahí en sus hojas, el reino en el cual sirve no es humano, sino divino. Por lo tanto, el verdadero pastor es llamado y puesto por Dios. Subraya esa frase. El verdadero pastor es llamado y puesto por Dios. Muy bien, ¿qué le parece? 5 minutitos, o no sé si es mucho, o 3 minutos, no sé. 3 minutos. Pónganme 3 o 5. Bueno, si quieres 5, tómese los 5. Yo en 3 minutos regreso. Ok, no sé si quieres abrir los micrófonos para que aleguemos entre todos y poder saludar ahí gente, hermanos. Bueno, esto se está grabando, obviamente. ¿Sí se está grabando, Beto? Sí. Nuestros hermanos de España lo van a ver, creo que el domingo en la tarde, no sé, o mañana sábado, no sé, porque ahorita para ellos es como las 3 de la mañana, por eso no pueden estar. Igual, si algunos me avisaron que iban a tener que retirarse a media clase porque ya habían hecho un compromiso antes, lo pueden volver a ver, o usted se lo quiere recetar otra vez, también lo puede volver a ver. Se les va a pasar el link de la grabación. A ver, ¿quién veo por ahí que no había saludado? Francis, no te había saludado, hola. Carlitos González, tampoco lo había saludado. Hermana Josefina Carcaño, ¿están aquí en Morelia? No, ¿verdad? ¿Andan allá en Talmanalco? No. Sí. Saludos hasta Tlalmanalco, Estado de México. Ahí está el pastor. Jacob también, por ahí no te había visto. Aquí está, ¿quién más veo por allá? Noé, también de Tlalmanalco, sí, ¿verdad? Sí, ya vi sus manitas, Noé. Al pastor Daniel Rubio Manzano. Saludos ahí también al Estado de México. Y por ahí estás con tu equipo, ¿verdad? Estaba viendo que estaban ahí varios hermanos. Ya, aquí 20 somos. Anda, ¿en serio? Me estás cotorreando. No, somos 12. ¡Ay! Sus 12 apóstoles. Los 12 discípulos de Jesús. Muy bien, gusto saludarle, pastor Daniel Rubio. Por ahí está también Chavita. Veo a Liz, bien cómoda, Liz.
aquí de Morelia. A ver, no sé si se pueden ver otros hermanos, le dan... Ah, veo también a Fabi Gómez, que está allá en Guerrero. Está congelada su imagen, o está muy seria, no sé. Patti Jiménez, también por ahí está. Hermana San Juana, por ahí la veo también. Saludos. ¿Quién más está? Es que aquí nomás veo unos cuantos, no están todos. Ah, ¿no se puede mover ya, Saulito? El pastor Isaac, ¿todavía sigues ahí? Dinos algo, pastor Isaac. Quítenle lo mudo. Pues interesante todo lo de pastor, ¿Ya quieres renunciar o todavía no? cosas que no las sabía, cosas nuevas, pero las que son detalles. Gracias. Pues aquí estamos. Gracias, pastor Isaac. Por ahí estaba también Miki contigo, ya se fue. Raúl Tascón, te estoy viendo también. Saluditos. Hace rato estaba tu esposa, ya no está ahorita. ¿Quién más veo? Mariana Yepes, hola, saludos. Pues es que no alcanzo a ver a todos, obviamente no sé cuántas personas, pero ya, creo que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Nadie se paró, bueno. ¿Están listos para continuar? Dedito arriba. Ok, continuamos, hermanos amados. Estamos viendo el llamamiento. Vimos ya que el pastor no se pone a sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y lo pone. ¿Ok? Dice ahí en sus hojas, generalmente el llamado se recibe en algún momento de comunión con el Señor. En algún momento, puede ser en la iglesia, puede ser incluso en tu casa, en algún congreso, aún quizás en la calle, pero obviamente en un tiempo de comunión con Dios. Ahora, a menos que seas como el apóstol Pablo, que en un momento no de comunión, sino de persecución a la iglesia, ¿verdad? Se le aparece una luz y lo tire al suelo. Bueno, pues también eso sucede. Dios puede llamarnos de muchas maneras, ¿sí? Pero normalmente es así. Ahora, yo voy a compartir un poquito mi experiencia y a lo mejor les va a ayudar a algunos. Cuando Dios me llamó, yo no escuché una voz que me dijo, Edgar Pacheco, quiero que seas pastor. No, nunca escuché eso. Simplemente Dios me puso un sentir de sírveme, sírveme, ¿ok? Y yo no sabía que iba a ser pastor. De hecho, conforme fui avanzando, porque pues ahorita vamos a ver más cosas adelante, conforme fue avanzando, Dios fue aclarando cosas. Hubo un tiempo en mi vida donde yo creí que iba a ser misionero, no pastor, sino misionero. Y después entendí que un misionero también es pastor. Pero yo me veía así, o sea, yo me veía allá en África con los niños negritos, como sé que algunos se ven. Y pues no, o sea, no. Pero eso era algo que Dios puso ahí. Ahora, vamos a ver cómo Dios lo pone, ¿ok? Dice ahí, el Espíritu Santo hace este llamado y posteriormente, ahí subraye esto, posteriormente Dios lo confirma. O sea, el Espíritu Santo pone algo ahí, obviamente el Espíritu Santo es Dios, pero luego Dios mismo lo va confirmando. Ahora, cuando hablamos de llamado, no nos referimos a un llamado común de servir a Dios como todos los cristianos, porque en un sentido todos los cristianos somos llamados a servir a Dios, pero no todos somos llamados a servir en una posición gubernamental, como ya lo mencioné hace rato, ¿ok? Entonces dice ahí su
su recuadro. Dice, en este caso, cuando hablamos de un llamado, no nos referimos a la responsabilidad común que todo creyente tiene de servir a Dios. Nos referimos a un llamado gubernamental. Eso va en la línea. Dice gubernamental y de liderazgo espiritual, el cual debe modelar a Cristo y ser guía. Eso es un ministerio gubernamental. Dice, esto, o sea, este llamado gubernamental, es una gran responsabilidad y no se debe hacer a la ligera. Por eso realmente es bueno leer lo que Dios pide, lo que Dios demanda cuando hacemos las cosas mal, porque es una responsabilidad. Mire, hermanos, se trata de pastorear al pueblo de Dios. No es pastorear a tus cuates, no es pastorear a tu familia, pero sí, o sea, sí, pero si tú lo ves de que es al pueblo de Dios, créeme que cambia la cosa. Es pastorear al pueblo de Dios. Mire, yo le voy a dar un tip a mis amigos pastores y a los que también a todos les va a servir esto. Cuando a veces por alguna razón tengo conflicto con alguna oveja, porque pues sí sucede, y por más que intento llevar la fiesta en paz, ¿sabe cómo me calmo? Me digo, Edgar, a este hermanito lo vas a ver por la eternidad en el cielo. Vas a vivir con él eternamente. O sea que más te vale que desde ahorita aprendas a amarlo. Esa es una realidad. Porque no porque te caiga gordo, ¿verdad? Significa que no se va a ir al cielo. ¿Qué tal que el que no se va a ir eres tú? Eso no lo habías pensado. Pero realmente tenemos que aprender que esto es a la iglesia. Por eso es algo muy, muy serio. Muy, muy serio. Dice, la Biblia nos previene diciendo, hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Habla de enseñar. Pero ¿qué crees? Que una de las labores o trabajos principales de un pastor es enseñar precisamente. Entonces, aquí nos está diciendo, mira, aguas, o sea, no hables por hablar, no pongas el letrero de la iglesia del Patito Feliz, vengan todos son bienvenidos, nomás porque tú quieres ser pastor. Dice, por lo anterior, es mejor asegurarnos de que es Dios el que nos llama y no autollamarme a ser un pastor. Pero, ¿cómo saber que Dios nos está llamando? ¿Cuántos ya quieren saber? Bueno, yo. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas principalmente. Dos cosas. ¿Cómo saber que Dios me llama? Está un inciso A y luego dice, bueno, por una compulsión divina. Eso va en la línea. Compulsión divina. ¿Qué es una compulsión divina? Lo voy a explicar y luego leemos. Una compulsión divina, es decir, Dios pone algo adentro de ti que no te deja en paz. Así de fácil. Pasa un día, 2, 3, 10 años, 20 años, 50 años y eso ahí sigue. Yo recuerdo cuando empezaba y que yo había recibido el llamado a servir a Dios, aunque no sabía que iba a ser pastor. Cuando mi pastor predicaba sobre ir a las naciones, hermanos, literalmente yo me agarraba así de las bancas donde yo estaba sentado, de la silla, y tenía una ansiedad. Yo quería salir de la reunión, irme a mi casa, hacer mis maletas e irme a las naciones ya en ese instante. Eso me pasó muchas veces.
Yo quería ir con, bueno, no quería, fui con mi pastor más de una vez y le dije, pastor, yo ya quiero irme de misionero. O sea, y él, pues con mucho amor, ¿verdad? Me decía, tranquilito. Y yo me enojé, ¿eh? Más de una ocasión me enojé y sí le dije una vez, así de grosero yo, ¿quién lo entiende? Así de bocón yo. ¿Quién lo entiende? O sea, usted está predicando que hacen falta obreros y que la Biblia dice que muchos son y que bla, 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 y bla, bla, bla. Y aquí estoy y no me manda. Obviamente yo estaba muy verde, muy inmaduro, no entendía nada. Pero eso se llama compulsión divina. O sea, hay algo adentro que te empuja y te empuja y te empuja y te empuja. Vamos a leer aquí. Dice, este apremio, esa es otra palabra, compulsión, apremio, en el corazón se manifiesta en un anhelo. Mire, la palabra anhelo es una palabra muy profunda. O sea, es mucho más que un deseo. Anhelo tiene que ver con casi como con la vida. O sea, está muy ligado a vivir para eso. Anhelo, o sea, cuando decimos es que anhelo un chocolate, eso es una exageración. O sea, pero cuando digo es que anhelo, ¿verdad? Casarme, eso puede ser más real. Porque estamos hablando de una necesidad vital, de algo que es para mi vida, es como que le da sentido a la vida. La palabra anhelo es clave, ¿ok? Dice, este anhelo de servir a Dios, como lo dice en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, ahí hay algo así, anhela. Si se da cuenta que la Biblia dice anhela, no dice nada más, palabra fiel, si a alguno se le ocurre o tiene visión, ¿verdad? Así como hoy usamos así un poco medio empresarial el asunto. No, es que es un anhelo y anhelo tiene que ver con parte de mi vida, parte de cumplir la razón de mi existencia. Ahora bien, habrá ocasiones en que Dios nos dice claramente en qué quiere que le sirvamos. Esto es importante, ya lo dije hace rato, pero habrá ocasiones en que Dios sí nos dice, quiero que hagas esto. Como lo hizo, por ejemplo, con el profeta Jeremías. Te formé para ser profeta a las naciones. Desde un principio. Y desde el día que lo llamó se lo dijo así de sopetón. Tú eres profeta. No, yo no sé hablar. Pues no digas que no sabes hablar porque yo para eso te formé. Pero otras veces no. A veces no nos dice. Simplemente dice ven y sígueme. Como lo hizo con los discípulos. Yo te haré pescador de hombres. Pero algunos no entendieron bien. Pero bueno, ahí van. Simplemente anhelaban seguir a Jesús. Dice, pero también puede suceder que en ocasiones solo se sienta ese deseo profundo. No es, bueno, un anhelo, no deseo. Aunque no se sepa específicamente en qué o cómo, porque entra ese conflicto. Yo tuve ese conflicto por años, hermano, por años. Como algunos ya saben, yo tenía un negocio y yo pensaba, pero ¿cómo me voy a ir de misionero? Porque yo creía que iba a ser misionero. Y voy a dejar mi negocio, ¿y de qué voy a vivir? Es como la primera pregunta que se hace uno, ¿de qué voy a vivir? ¿No? Y era un conflicto y yo intentaba resolver el asunto, ¿verdad? Humanamente hablando, bueno, hago un ahorro, un colchón, ¿verdad? Me compro una casa, la rento y luego de la renta vivo. Uno quiere ayudarle a Dios. Qué simpáticos. Le queremos ayudar a Dios. Bueno. Dios tenía otros planes. Luego dice, esto es parte de un proceso. Ahí subraye también esa parte. Esto es parte de un proceso en que Dios nos lleva. Esto es parte de un proceso en que Dios nos lleva. Este deseo o anhelo lo podemos describir como un sentido de responsabilidad. Eso es realmente, es un sentido de responsabilidad, pero es puesto por Dios, de la cual no se puede librar fácilmente. O yo diría, simplemente no se puede. El ejemplo perfecto, las palabras de Jeremías. Yo creo que todos los pastores cuando hemos leído esto, yo creo que casi todos los siervos de Dios que conozco, misioneros,
que han leído esta parte de la escritura en Jeremías capítulo 20, versículo 7, cuando dice el profeta, me sedujiste. ¿Se da cuenta la palabra que usó? Me sedujiste. Es lo que hace Dios. Te atrae con una seducción irresistible, porque no te puedes resistir. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. ¡Ah! Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de aguantarme o de sufrirlo y no pude. Así nos pasa. Yo recuerdo que en ese proceso que viví, tenía arranques como el que ya le platiqué, de que yo iba con mi pastor y ya mañana, pastor, dígame, ¿verdad? ¿A dónde me quiere mandar? Yo me voy, aquí tengo mis maletas, yo ya estoy listo. Me daban esos arranques, pero como mi pastor me frenaba, yo no entendía por qué. Hubo días en que dije, me fui al otro extremo, dije, está bien, ¿sabes qué? Me olvido del asunto. Yo aquí tengo mi negocio, yo aquí tengo mi vida, aquí me la paso bien chévere. ¿Qué necesidad tengo de irme al África? Bye. Me olvido del dichoso llamado. No quiero, no más. También me puse en ese plan más de una vez y me enojé, pero quise sufrirlo y no pude más. Porque a la siguiente predicación, o al siguiente congreso, o cuando venía un hombre ungido invitado, o al siguiente profeta, luego el dedo iba conmigo. Dios te está llamando. Y yo, ¡no! ¡Déjenme en paz! ¿Por qué a mí? Así. Es algo que no te deja. Y esto es una compulsión divina. Es como el dedo de Dios así contigo. De alguna manera. ¿Cuántos han experimentado un poquito de esto? Quiero ver una manita ahí. A ver, veo una manita allá. Veo varias manitas, vale. Yo sé que a lo mejor no todos, pero los que lo han sentido saben de qué estoy hablando. Saben de qué estoy hablando. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía en Corintios, o está escrito en Corintios, 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, fíjese qué palabras usa, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. O sea, es algo que no me puedo quitar. Es algo que yo a veces digo, ya, no, por favor, pero ahí está. ¡Pum! ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Dice aquí el apóstol Pablo, dice, me es impuesta necesidad. Este sentido de compulsión es la condición esencial. Y cuando digo esencial, hermanos, es en serio, es esencial para el servicio de pastor. Pues es importante que sepamos que esta clase de liderazgo provoca oposición. O sea, ser un pastor puesto por Dios y esforzarte por hacer las cosas bien va a generar oposición. Y es importante que lo sepas. Es importante que te hagas a la idea. Y que aunque llames a las legiones de ángeles, no significa que la oposición se va a acabar para siempre. Ahora, obviamente, mayor es el que está en ti. Obviamente Dios pelea por ti. Pero eso no significa que la guerra se acaba. O sea, la guerra está ahí todo el tiempo. Obviamente Dios está a nuestro favor y tenemos recursos del cielo. Pero a veces es cansada la guerra. A veces yo he dicho, Dios, ya con esto, ya.
Pero bueno, voy y me refugio en el Señor y agarro fuerzas y le doy para adelante. Porque así es. Entonces, esto es parte de saberlo. Aquí el apóstol Pablo dice, es importante que sepamos que esta clase provoca oposición y Pablo nos ha legado una lista o ha dejado una lista de sufrimientos por causa del ministerio. Y en 2 de Corintios 11, ahí está esta lista. Por cierto, el siguiente capítulo de Pastor Pastando se titula La bendición del aguijón. Para que esté al pendiente, el lunes, si Dios lo permite, sale. ¿Ok? Bueno, fue un anuncio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences. Fíjese qué consejo tan sabio y tan precioso le da el apóstol Pablo a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa del gozo del Señor. Participa de las aflicciones. Fíjese el consejo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó. Aquí usa la palabra llamó. Y nos llamó, fíjese, con llamamiento santo. Eso es un llamamiento de parte del cielo. Es un llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras. Es decir, no porque eres muy especial. Yo no sé cuántos pastores de los que me escuchan a veces se han sentido de ¿por qué me pusiste a mí? Yo le he dicho eso a Dios. Mi amigo Jairo otra vez vuelve a decir que sí. Chido, Jairo. Es que así se siente. O sea, yo me digo, Señor, ¿por qué agarraste un peluquero? Porque yo eso era. Un peluquero. O sea, ¿por qué agarraste un peluquero? Porque hay momentos donde así te sientes. No es por tus obras, no es porque eres lindo, no es porque eres de abolengo. No, es porque a Dios se le antojó y se acabó. Punto, ya. Dice, no por nuestras obras, sino según, ahí está, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice el apóstol Pablo, yo fui constituido predicador. O sea que sí puede ser constituido predicador, sí, pero acuérdese, ser predicador no es lo mismo que ser pastor. Dice, pero no solo predicador, fui constituido predicador, apóstol y maestro. Ahí están tres cositas. Tres cositas. Eso del micrófono. Es tu compa. Perdón la interrupción. Dice, con estas citas bíblicas queda claro que ser pastor o líder cristiano es un llamamiento de Dios. Yo espero que hasta ahorita haya quedado claro ese punto. Que esto no es onda de hombres, que esto es obra de Dios. ¿Ok? Vamos al segundo punto. ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Estamos hablando de cómo saber que Dios me llamó. Punto número 1, hay una compulsión divina. Ahí, ¡pum!, Dios pone algo que no te lo puedes quitar. Aunque intentes, no te lo va. Aunque hagas como Jonás, Dios te manda su pez grande y punto, pero te regresas. ¿Ok? Si Dios lo puso, si Dios te llamó, va a andar atrás de ti. No te lo vas a poder quitar. Pero hay otra cosa que también ayuda. Ahora, escúchenme bien, sobre todo los pastores o líderes que están ahí escuchándome, o los hermanos de Marbella, España, que por cierto les mando un saludo mañana que nos vean, o el día que nos vean. Líderes y pastores, es importante que sepan esto. A veces uno tiene que aprender a identificar el llamado en otros. ¿Ok? Entonces yo tengo que observar cositas. Y esto que vamos a ver ahorita es una de las cosas clave también. No solamente es la compulsión divina, eso que puso adentro en nuestro espíritu, sino esto que sigue es importante. Inciso B. También el llamado se manifiesta por el respaldo divino. Eso va en la línea. El respaldo divino.
explicamos este punto. Dice ahí sus hojas. El llamado a pastorear también se muestra por un respaldo divino, el cual se manifiesta por una gracia. Bueno, aquí dice cierta gracia, pero lo correcto es una gracia del cielo. Es la gracia que Dios deposita en nosotros. ¿Para qué? Pues precisamente para eso, para hacer su obra. Y es aquí, amados hermanos, donde esto no lo puedes comprar en Walmart, ni por línea, ni en Mercado Libre, ni en Costco, ni en ninguna tienda. La gracia y el respaldo divino no lo puedes obtener de ninguna manera más que Dios te lo da. Punto. Ni tomando cursos. Porque es un respaldo del cielo. No tiene que ver ni siquiera con educación. No tiene que ver con que tengas licenciatura y doctorado de teología. Hay pastores que solo tienen primaria, pero que tienen un respaldo divino que los que tienen doctorado no tienen. Porque esto solo Dios lo da a sus siervos. Esto es algo que solo Él quiere, o sea, Él lo pone. Y esto se empieza a mostrar de alguna manera. Él dice, una gracia que Él deposita. Es decir, hay un fruto, hay resultados que humanamente no se pueden producir. Hay cosas que tú dices, yo no sé cómo esto se logró. Los pastores que me escuchan seguramente me van a mover la cabeza otra vez. Hay cosas que tú vas a decir, pero esto no tengo ni idea de cómo fue que sucedió. Es un respaldo divino. Dios quiere usarte y punto, y se acabó. Yo empecé a ver ese respaldo divino aún desde antes de ser pastor, y esto se debe notar aún cuando seas nada más un candidato. Aun cuando sea nada más un llamado y todavía no estás funcionando como tal, pero dices, Dios ya puso una compulsión divina y ahí empieza a haber una gracia, un respaldo en ciertas cosas, empieza a haber un fruto ahí que Dios pone. ¿Ok? Dice, este respaldo divino también se muestra en una autoridad espiritual. Vemos una unción, o como le llamamos ahorita, una autoridad que Dios da. Igual, Dios la da, concedida a la persona, la cual se muestra en la unción y los dones, como el don de enseñanza. Yo no sabía que tenía don de enseñanza, hermanos, de verdad. No sabía. O sea, cuando yo tenía 25 años, yo no tenía ni idea que yo podía enseñar. Yo hablaba esto creo que con mi esposa hace poco, que yo no sé con quién, con alguien lo hablaba. Yo no sabía. O sea, yo no creía que yo podía enseñar. Y un día simplemente me pusieron a dar clase a los niños. Y ahí descubrí que había una gracia de Dios para enseñar. De hecho, eso es un tip. Pastores, pongan a sus candidatos a pastores a ser maestros de niños. Ahí se van a desarrollar muchísimo. Si tú quieres ser pastor, te recomiendo muchísimo que pases por el ministerio infantil. ¿Por qué razón? Porque si tú puedes mantener la atención de niños de 8, 5, 7 años, tú logras captar sus atenciones, sus corazones. Si tú logras transmitir un mensaje no solo a su mente, sino a su corazón, estás adquiriendo una capacidad increíble para ser pastor el día de mañana. Yo sé que siervos de Dios como Marcos Witt, que ahorita es pastor, él mismo ha contado que él era maestro de niños. Él cuenta su testimonio, dice, a mí me mandaban atrás de la iglesia en un chiquero a dar clase a los niños con el fanelógrafo. Hoy en día ni saben lo que es un fanelógrafo, ¿verdad? Pero ahí lo mandaban. Ahí uno, Entonces,
Yo no sabía eso y yo creo que mi pastor sí sabía, por eso me pusieron a dar clase a los niños y yo por eso ahora los mando también, vete a dar clase a los niños y ahí me doy cuenta, si no aguantan, digo, no, tú no vas a poder. Bueno, estamos hablando del don de enseñanza, por ejemplo. También hay otros dones como que, como el don de servicio. Es algo que se debe manifestar en un pastor. Un pastor que no se pone a servir, hermanos. Ay, a mí me causa conflicto, honestamente. Pero yo puedo ver pastores también súper activos que no les da trabajo meter las manos a la mezcla o a la tierra o a lo que sea, la pintura, ¿verdad? Pero los que se quieren, que no se les eche a perder el manicure, ¿verdad? Ay, a mí me causan conflicto, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. También es hay un don de misericordia, o sea, Dios lo pone ahí. ¿Por qué? Porque la misericordia es necesaria para pastorear ovejas. Y la misericordia es mucho más que solo sentir, ay, o lástima. No, la misericordia es un don de Dios. Es una compasión más allá de tus fuerzas. ¿Por qué vas otra vez con la misma persona que te cerró la puerta en la cara? ¿Por qué vas y vuelves a abrazar al que te dijo cosas feas? O sea, Dios pone algo ahí. Eso es un respaldo divino. Dice, el que tiene llamado a ser pastor es común que manifieste una personalidad amigable y un corazón compasivo. Eso va en la línea. De hecho, hermanos, si alguien quiere ser pastor y ves que no se relaciona con la gente, yo ya empiezo a dudar de su llamamiento. Digo, si no se puede relacionar con la gente o no quiere o dice que no le gusta, le quiere estar atrás encerrado en la computadora o yo no sé dónde, pero dice que es llamado a ser pastor, yo digo, pues es que ser pastor es trabajar con la gente. O sea, es tu materia prima. Entonces esto es importante. Eso es algo que uno empieza a observar. Han venido a mí de veras mucha gente, de aquí de mi congre y de otras congres. Es que Dios me llama y yo los observo y digo, pero este cuate termina la reunión y se va. ¿Cómo? Nunca se queda ni siquiera a platicar. Ni siquiera eso, mucho menos otra cosa. Bueno, todo esto generalmente va acompañado, o sea, lo que ya hablé, todo eso, va acompañado por un celo santo por la verdad. De igual manera, Dios deposita un hambre y una pasión por buscarle. Eso es algo que también es muy característico. O sea, hay una pasión por buscarle, hay un hambre, quieres conocer a Dios. Yo recuerdo que cuando yo empecé a sentir el llamado, me devoraba la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia. Tengo todavía libretas ahí, montones de que me la pasaba, escribe y escribe preguntas o lo que Dios me hablaba o cosas que yo entendía o lo que no entendía, porque era un hambre. Yo me la pasaba horas escribiendo y leyendo y subrayando. Mi primera Biblia estaba, porque es un hambre. Tú quieres conocer a Dios, tú quieres saber cómo es Dios y eso Dios lo pone y es parte de... Hay un fuerte interés en conocer al Señor, en aprender las Escrituras. Yo era del que tomaba todas las clases y me sentaba delante y el más preguntón, ese era yo, porque yo quería saber. Todo esto manifiesta un fruto evidente. Hoy en día sí me ha pasado frustración con algunos que me dicen que quieren ser pastores y que yo digo, bueno, ok, pues ponte las pilas con esto, o mira, va a haber tal clase, y luego no toman la clase, no vienen, no muestran interés, no persiguen. Yo digo, tienen que ser como Eliseo, atrás de Elías, persiguiendo el don. Pero no, andan todos tibios ahí. Bueno, estas dos cosas son básicas para saber si eres llamado. Número 1, la compulsión divina. Número 2, un respaldo divino. Si eso se nota en tu vida, entonces eres llamado. Eres llamado. Ahora, tiene que haber lo siguiente, tiene que haber la confirmación de tu llamado. ¿Ok? Y Dios en su misericordia lo confirma. Pero ¿cómo?
Porque lo otro tú lo sientes, o sea, tú traes la compulsión divina, el fruto se empieza a manifestar, la pasión y todo eso que ya hablé. Pero vamos a ver la confirmación del llamado. Dios confirma el llamamiento de diversas maneras. Entre ellas está, número 1, el testimonio de los líderes y pastores de esa persona. Eso va en la línea. El testimonio de los líderes y pastores. Es decir, si hay alguien que es llamado a ser pastor, el pastor de esa persona siente un clic en su corazón. O los líderes dicen, oye, ¿ya viste a esa persona? Oye, ¿ya viste a tal chico, a tal chica o a tal hermano? Hay algo ahí. Yo recuerdo, otra vez mi testimonio, ¿verdad? Una vez yo me convertí a Cristo como a los 22 años y Dios me tocó así, ¡pum!, profundo, y yo le entré con ganas. Y recuerdo una ocasión, y es que no se me olvida, y yo creo que Dios permite esas cosas porque esas son cosas que se quedan guardadas en tu corazón, como le pasaba a María, la madre de Jesús. O sea, como que las vas guardando. Yo recuerdo por qué Dios permitió que yo escuchara una plática. No es que yo era chismoso, pero estaban dos hermanas y una de ellas era líder, muy fuerte, ahí en la iglesia. No era la pastora, era otra hermana, pero una posición importante. Estaban sentadas ahí platicando y yo simplemente pasé, o sea, yo iba a mi asunto, no me acuerdo a qué, pero al pasar por ahí y en cuanto paso yo escucho que ellas dicen, ese muchacho tiene madera para ser líder. Solo escuché eso, no escuché más de la plática, pero yo digo, ¿por qué Dios me permitió escuchar eso? Y cuando yo escuché eso, ahora sí que sentí que, ¿verdad?, los pelitos se me pararon y yo no supe qué hacer y obviamente me seguí caminando, pero escuché eso. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué dicen eso de mí? Y me seguí, pero se me quedó y no se me olvida. No se me olvida. Entonces, ellas veían algo en mí que yo no veía, obviamente. Yo estaba súper inmaduro, joven, nuevecito en el evangelio, pero ahora que ya soy pastor lo entiendo. Yo observo y digo, aquella, tienen algo, o sea, ahí hay algo que Dios puso. Entonces es una manera de confirmar, porque repito, han venido gente que me dice, oiga, a mí me gustaría ser pastor, y yo los observo y digo, no sé ni qué decirles, porque no veo nada. Yo digo, es que no veo nada, o sea, yo digo, y obviamente no se los digo porque digo, me puedo equivocar, a lo mejor si Dios lo llamó, yo no sé. Pero a veces no, pero hay otros que digo, no hombre, pues se te nota pero de volada, ¿no? Ok, bueno, número 2. También está el testimonio del resto de la iglesia. Eso va en la línea. El resto de la iglesia. Es decir, también la iglesia empieza a notarlo, empieza a notar que Dios puso algo en esa persona. Y se nota, y obviamente si ya hay un toque de Dios, si ya hay un fruto, si ya hay algo, lo cual es súper importante porque, mire, aún los que son misioneros o van a ser misioneros, esto es indispensable también, porque si un misionero o candidato a misionero está involucrado en la iglesia y la gente observa todo. O sea, ellos ven quién hace, quién recoge, quién no recoge, quién se hace tontos. La gente sabe, más que uno. La gente está diciendo, ay, lo pusieron de líder y ese ni hace nada. O sea, la gente dice esas cosas. Entonces, ellos ven que algo Dios puso en esas personas. ¿Okay? Entonces, por estos dos testimonios, Dios confirma. Pero hay un tercer punto. Ahora, ¿por qué lo dejé hasta el final? El 3 es la palabra profética. ¿Por qué lo dejé hasta el final? Porque resulta que este es el punto del que se agarran muchos y solo con ese punto sienten que ya Dios lo llamó porque alguien un día les dijo,
Dios te va a hacer pastor, o Dios te está llamando a ser profeta, o Dios te está llamando a ir a la China, al bosque para que la encuentres porque se perdió. Y porque alguien les dijo eso, creen que Dios los llamó. Entonces, ahora, obviamente, no estoy menospreciando la palabra profética, que Dios me libre de eso. Pero lo primero que te tengo que preguntar a ti, si Dios o alguien te da una palabra profética, yo quiero saber quién es ese alguien, número uno. Número dos, ¿en qué condiciones fue dada esa palabra? Si es un profeta reconocido, obviamente todos los profetas no se equivocan, digo, nos equivocamos, ay, sí, yo vi un profeta. Todos los profetas se pueden equivocar, pero hay profetas que es muy obvio que Dios los usa y que es así, súper directo y súper claro. Pero si fue, ¿verdad?, la vecina que vio ahí un podcast o escuchó no sé qué y se le subió no sé qué a la cabeza y Dios me dijo que tú vas a ser profeta o que tú... O sea, hermanos, tengamos cuidado. Ahora, mire, otra vez le cuento de mí. ¿Qué hacer con estas profecías? Guárdelas. Pero acuérdese que si no está todo lo demás, quién sabe. Pero si está todo lo demás y se le añade una palabra profética, entonces simplemente es el remate. Es nada más así como que para que no lo dudes. Así debería de ser. Sucede todo lo anterior, la compulsión divina, el respaldo divino, tus pastores lo observan, la iglesia lo observa, y luego viene el profeta y ¡fum! Para que no haya duda, te rematan. Así funciona. Pero si solo tienes la pura palabra profética, la tengo guardada, la tengo grabada, pastor, es más, la escribí, la puse en un cuadro, y nada más eso tienes, hermano, te falta todo lo anterior. Ya que tengas todo lo anterior, platicamos, porque así debe ser. Mire, a mí me han dado palabras, o me dieron palabras proféticas de ser pastor, muchas personas, tanto profetas muy reconocidos como lo es Roberto Evans o el hermano Bennett Smith, pero también me dieron palabras proféticas personas que si yo le doy su nombre, usted no sabe ni quién es. Hermanos de la iglesia o hermanas de la iglesia, que obviamente eran personas de oración que buscaban a Dios, pero no eran súper conocidas, ni siquiera líderes. Yo recuerdo, le voy a contar esto nomás para que sepa. Recuerdo una vez una hermana, yo sabía que era una hermana de oración, de hecho era del grupo de intercesión de ahí de la iglesia. Una hermana muy chaparrita, ¿verdad? Muy platiconcilla, una chispa ella. Y entonces un día, ¿verdad?, me encontró y ¡ay! Cómo me quería mucho, y ella también era muy amable, muy linda. ¿Cómo estás, verdad? Y así mirando, yo no estoy muy alto, pero ella me miraba para arriba, o sea que imagínense qué tamaño tenía. Entonces, ¡ay! ¿Cómo estás, verdad? Qué gusto verte. Y luego se me queda mirando y me dice, te voy a extrañar mucho. Y yo le dije, ¿y por qué? Pues ¿a dónde te vas a ir? Yo le dije eso. ¿A dónde te vas a ir? Me dice, no, yo no. Tú te vas a ir y vas a poner una iglesia. Mire, yo ya me arrepentí de mi pecado, pero en ese momento dije dentro de mí, dije, estás bien loca, mano. O sea, ni pensarlo. O sea, yo no quiero hacer eso. Porque era en serio. O sea, yo dije, yo no quiero hacer eso. Pero eso fue, ahora, aunque yo la juzgué, ya me arrepentí, repito, no se me quitaba de la cabeza sus palabras. Se quedó ahí. Entonces, es un ejemplo de cómo Dios confirma cosas. Y bueno, hay muchas más, pero bueno, no quiero entender más. Entonces, esto es importante. Si tienes palabras proféticas, sí guárdalas, sí considéralas, porque son importantes, pero obviamente solo confirman lo que ya estaba. O quizás a veces Dios sí inicia tu llamado con una palabra profética. Pero si es el inicio de un verdadero llamado, todo lo anterior que ya platiqué debe estar sucediendo. Debe haber una compulsión divina, debe haber un respaldo divino, todo eso que dije. Porque si no, hay que dudarlo y hay que esperarse. No te metas, la verdad, no te metas si no hay una certeza. ¿Ok?
Bueno, ya casi termino. Vamos a lo que sigue. Hay una cosa interesante aquí. El factor tiempo de espera. Esto es importante considerarlo. Y esto también se aplica a todos los ministerios, no solamente a ser pastor, un misionero, aún un profeta, cualquier líder. Tiene que pasar por este factor que es sumamente importante, es también indispensable. Y más adelante en la siguiente clase lo vas a entender. ¿Por qué? Dice aquí, todo siervo de Dios debe ser probado. Eso va en la línea. Dice, y es necesario pasar por un tiempo de espera. Subraya esa palabrita que no nos gusta. Tiempo de espera. Bueno, son 3 palabras. Porque durante ese tiempo somos forjados. Ahí está la clave. Ahí está el asunto. Eres llamado, pero no porque eres llamado significa que estás listo. Hay que entender eso. Dios te llamó, pero no significa que estás listo. Hay que ser formado, hay que ser forjado. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Pues nada más lea la historia de David, o nada más lea la historia de Pablo, o la de Moisés. O sea, son líderes que claramente está escrito cómo Dios los llama, los pone en un tiempo de espera, y no eran 5 minutos ni 10. Vemos con David, por lo menos 10 años. Vemos con Pablo 14 años. Vemos con Moisés 40 años. Entonces algunos sienten que son llamados, ¿verdad? Y al siguiente año, como yo, ya le conté, yo hacía eso, ya se quieren ir. Ahora yo entiendo por qué me decían calmadito. Porque yo ya me quería ir, o sea, ya tenía el llamamiento, ya tenía la compulsión divina. Pero no estaba listo, porque no estaba formado, no estaba forjado. Hay que ser forjado. Ahora, la palabra forjar es bastante interesante. Por ahí vi a mi amigo Jacob, ¿verdad? Él es herrero y él entiende perfectamente lo que es forjar el hierro. Hay que calentarlo, hermano. Eso significa que te vamos a mandar a la PGR para que te dé una calentada. No, no es cierto. Es decir, tienes que pasar por un montón de pruebas y Bueno, ya no digo más. Ahora, escucha bien. Ay, espero que me alcance el tiempo. Rápido. Dice aquí este último pasaje. Bueno, no es el último. Dice, durante este tiempo de prueba se espera. Por favor, escuchen esto. Se espera que seas fiel al ministerio de otro. Importantísimo. Todo llamado a ser pastor tiene que empezar siendo fiel al ministerio de otro pastor. Tienes que servir a tu pastor, tienes que pegártele como sanguijuela a tu pastor. Dice aquí, Dios trató con Moisés al permitirle que fuera fiel a la visión de otro. Es decir, Dios puso a Moisés a apacentar las ovejas de su suegro. Ni siquiera eran sus propias ovejas, eran ovejas de otro. Esto es súper importante. Antes de que Dios te dé tu encomienda, es necesario que seas fiel a la visión de otro. Ahí vas a aprender muchas cosas, pero sobre todo lo que vas a aprender a obedecer. Ese tiempo es de suma importancia para la formación del futuro pastor. Yo recuerdo, y es un consejo que le acabo de dar a alguien que me está escuchando, que le dije, tienes que conocerme. Yo recuerdo que cuando yo me le pegué a mi pastor, yo lo observaba en todo. Yo aprendí cómo le gustaba el café, cuántas cucharadas, en qué término. Yo sabía qué cosas no le iban a... O sea, yo a ese grado dije, esto no le va a gustar, esto le va a encantar, esto quizás sí, aquello no lo quiere así. Así, hermano. ¿Por qué? Porque eso te estira, te estira, te estira, te estira. Bueno, vamos a ver 20 disposiciones y me voy a ir un poco rapidito. 20 disposiciones, es decir,
Estas 20 cosas son disposiciones, deben estar ahí adentro del candidato a ser pastor. Son 20 actitudes, podríamos llamarlas, son 20 disposiciones, es decir, que debe estar dispuesto a, ¿ok? Así que los que me están escuchando, que quieren ser pastores, deben estar dispuestos a estas 20 cosas, ¿ok? Número 1, dispuesto a estudiar. Ahí están las citas bíblicas. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Imagínate, aprobado. Número 2, dispuesto para aprender. Yo creo que sabemos la diferencia entre estudiar y aprender. No es lo mismo. Usted puede estudiar para el examen y sacar 10, pero no aprender nada. O usted estudia y aprende. Ahora, aquí hay que aprender cosas que a veces para ti van a ser tontas. ¿Para qué me pone a hacer eso mi pastor? Aprende. Aprende. Y bueno, yo soy muy delicadito. Aprende. O sea, mi pastor me ponía a hacer cosas que yo decía, ¿por qué? O sea, ¿para qué esto de qué? Fíjese, una vez me fui a quejar, le confieso, porque me ponían a decorar, ¿verdad? Aunque me gusta decorar, pero me ponían a poner florecitas y yo en aquel entonces todavía no entendía muchas cosas y yo me acuerdo que un día le dije, ¿en qué cambia la eternidad de las personas poner florecitas? O sea, yo bien espiritual de acá. Ahorita dije, mi pastor va a caer rendido aquí. Y nomás me miró y se rió. Porque yo quería que, ¿verdad? Los pecadores caían arrepentidos. Y dije, por ver florecitas no van a caer arrepentidos. Ponme a hacer otra cosa. Pero yo estaba siendo forjado. Bueno, número 3. Dispuesto a adaptarte. Esto significa que obviamente tú tienes un temperamento, una manera de ser, un carácter y tu pastor otro seguramente y hay que aprender a adaptarse, hay que aprender a aguanta la vara. Esto te va a forjar muchísimo. Dispuesto, número 4, a reconocer sus errores. Yo recuerdo una ocasión que mi pastor me miró un poco serio y me dijo, eres muy terco. Y ¿yo? Si soy re buena gente. Yo soy bien lindo, a todo te digo que sí. Y me acuerdo que me ofendió. Pero obviamente cuando analicé mi corazón y me puso ejemplos, dije, tiene razón. Entonces hay que estar dispuesto a reconocer tus errores. Si te dicen eres muy cochino, eres muy tocho, eres un irresponsable, te va a doler, te va a caer gordo. Pero si es la verdad, hay que reconocerlo y hay que estar dispuesto a eso. Número que sigue, número 5, dispuesto a pedir ayuda. Porque obviamente no lo sabes todo, obviamente no lo puedes todo. Y a veces yo me acuerdo que para que mi pastor viera que yo era bien chido, o sea, porque yo también llegué a tener esa actitud. Esa actitud luego lo llegan a tener los discipulitos, ¿verdad? Ahí viene el pastor y se ponen más activos de lo normal para que uno los vea. Porque ya me la sé, que cuando no estoy no hacen nada, ¿verdad? Entonces, tienen que estar dispuestos, ¿verdad? A pedir ayuda y cuando estas cosas salgan a la luz, tú tienes que decir, sí, necesito ayuda, sí, estoy mal, sí, ayúdeme, ore por mí. Ok. Número 6, dispuesto a ser dirigido. Hay cosas que uno piensa que ya sabe cómo se hacen, ¿verdad? Incluso en cosas tan simples. Oye, esto no se barre así, se barre de esta manera. Pero es que yo sé barrer y a mí me enseñaron así. Pues quiero que a partir de ahora barras de otra manera. Hay que ser dirigidos. O mira, yo recuerdo haber hecho algunas observaciones a algunos hermanos que, bueno, oye, mira, yo te aconsejo que cuando prediques no hagas eso. O ten cuidado con esto. Y pues me dicen que sí, pero les entra por aquí, les sale por acá, porque no están dispuestos a ser dirigidos, ¿verdad? Yo recuerdo que mi pastor más de una ocasión me quiso decir cosas que yo no
acaté, no obedecí. Le dije que sí, como la niña que estoy sentada, pero parada estaba, por dentro estaba parada, ¿verdad? Así estaba yo. Estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Ya después me arrepentía y pedía perdón. Hay que estar dispuesto. Número 7, dispuesto a ser una persona de principios divinos. Es decir, principios divinos es que de veras, en cuanto leas y leas y leas la Biblia, tú determines, yo quiero ser lo que Dios dice que sea y abrazar eso. Y obviamente es una lucha con la carne y todo eso que ya usted conoce, pero estar dispuesto a eso. Número 8, dispuesto a ser disciplinado, es decir, a que te disciplinen. Eso significa que a veces te van a regañar, o a que te van a sentar, o a que te van a decir que dejes de hacer tal cosa, o lo que sea, dispuesto a ser disciplinados, o sea, que te disciplinen, pues. Número 9, dispuesto al sacrificio. ¡Ay! Esto es parte de ser pastor, hermanos. Y si no estás dispuesto a eso, yo no sé cómo te va a ir. Cuando digo al sacrificio es a veces irte tarde, dormir una hora, a veces no dormir, a veces hacer todo tú. O sea, a mí me llegó a tocar abrir la iglesia, barrerla, acomodar las sillas, acomodar el sonido, esperar a la gente, recibirla, ecualizar sonido, cantar el alabanza, después recoger las ofrendas, contar las ofrendas, hacer el archivo, se iba la gente, recoger las sillas, volverlas a meter, barrer otra vez, cerrar la iglesia, yo solito. Me tocó lavar platos, eran unas tinas enormes de platos ahí. 2 de la mañana, lave y lave y lave platos. O sea, ya no había nadie. O sea, hay que estar dispuesto al sacrificio. 10, dispuesto a asumir responsabilidades. 1 minuto, sí termino. Es decir, que a veces te van a cargar la mano, de una vez te lo digo. Nomás ven que le echas ganas y ya todo mundo, ayúdame. Están dispuestas. Y número 11. 11. Dispuesto a entregar o a rendir cuentas. Esto es algo que se debe acostumbrar desde ahorita, porque cuando se es pastor, tiene que continuar. Y los que no han visto el primer capítulo de Pastor Pastando, vamos a pasar el link al grupo. Por los que no lo han visto, sé que muchos ya lo vieron, pero de esto habla Pastor Pastando en el primer capítulo, rendir cuentas. Y bueno, por hoy ha sido todo. Yo les agradezco su atención por 2 horas. Espero que haya sido de bendición. Espero que haya sido útil. Espero que hayan entendido un poquito más. Para mí fue muy agradable y me siento muy honrado, muy agradecido con Dios por permitirme iniciar esto y hablar esto. Entonces, bueno, pues quedamos despedidos. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes a las 7 en punto otra vez. Bueno, de hecho queremos empezar 5 minutos antes para tener 5 minutos como de cotorreo, de antesala, y obviamente a las 7 ya empezar la clase para saludarnos y cosas así. ¿Está bien? Porque si alguien se quiere conectar 5 minutos antes, lo va a poder hacer. Que Dios les bendiga, abrazos, ahí pueden abrir sus micrófonos si quieren para decir hola, saludos, adiós, bye, Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias.